presidente electo. Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, de 35 años de edad, es el presidente más joven de la historia del Ecuador. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rosalena? Amigos televidentes, muy buenos días y bienvenidos a La Noticia Primera Emisión, una nueva escenografía para ustedes. El Consejo Nacional Electoral calificó como una jornada en la que la democracia venció tras poder emitirse los resultados del conteo de votos, ganando la presidencia del Ecuador, Daniel Noboa Acín. Aquí los detalles. Daniel Noboa Acín, 52.29%. Luisa González, 47.71%. Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Acín. Ese fue el resultado tras obtenerse el 90% de actas validadas, según lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Y en cuanto al 3.30% de actas que reportaron novedad, se abrió el proceso de revisión. Para esto queremos recalcar que nuestras juntas provinciales electorales y funcionarios trabajarán de manera inmediata en su procesamiento. Para ello, el Consejo Nacional Electoral abre las puertas de las 24 delegaciones provinciales para que los delegados de las organizaciones políticas de primera mano nos acompañen y miren el desarrollo de este proceso. Además, se resaltó que la transmisión de los resultados fue fluida y constante, permitiendo a los ecuatorianos seguir virtualmente con el conteo paso a paso, garantizando así la transparencia de las elecciones. Hemos cumplido con un proceso electoral histórico y el país ha sido testigo de su alta capacidad técnica. El país nos entregó esta misión y hoy le decimos al Ecuador y al mundo entero: tarea cumplida. En menos de un año, el CNE ha realizado 3 procesos electorales, informó Valeria Navarro. 7 de la mañana con 4 minutos, más de 20.000 ecuatorianos se cedularon para poder sufragar en las elecciones anticipadas 2023 durante el fin de semana. Pichincha y Guayas fueron las provincias donde se reportó la mayor demanda de usuarios. Veamos. Presentar la cédula de identidad era el requisito fundamental para poder sufragar durante las elecciones presidenciales del domingo. Por esa razón, aquellos que no la tenían acudieron a las agencias del Registro Civil del Ecuador en estos últimos días para cedularse. Se me extravió hace 15 días. Se me había caducado ya hace 5 años. La demanda fue tal que el Registro Civil habilitó sus 40 agencias a nivel nacional durante el sábado 14 y domingo 15 de octubre. Los ciudadanos deben realizar el agendamiento del turno para acceder al servicio de cedulación. Previo a este agendamiento de turno, deben realizar el pago, el cual lo pueden generar a través de la banca corresponsal. Según datos proporcionados por la institución, entre esos 2 días, 25.000 ecuatorianos se cedularon para poder sufragar en las elecciones anticipadas 2023. El día sábado, claro, porque de lunes a viernes a veces por el trabajo se hace mucho complicado. ¿Y obtuvo su turno en línea? No, aquí rapidito me atendieron y... Sí. ¿Por qué dejó para hoy sacar su cédula? Porque no tenía plata, porque no soy jornalero, no tengo plata. Entonces, cuando sale trabajo, se trabaja y cuando no, pues... La mayor afluencia de usuarios se registraron en las provincias de Pichincha, con 7.000 atenciones, y Guayas. Esta última lo hizo con 4.000 solicitantes. Bueno, la afluencia de usuarios en el día de ayer se atendió aproximadamente en un promedio de 2.300 cédulas. El día de hoy, hasta el momento, hemos atendido aproximadamente 400 turnos. Cabe indicar que durante el 2023, solo en las jornadas extendidas por elecciones, el Registro Civil del Ecuador ha emitido aproximadamente 800.000 cédulas. Informó Eric Zambrano. En Sucumbíos detuvieron a un miembro de una junta receptora del voto señalado por supuestamente llenar papeletas de una candidatura.
También sabemos que la captura de un hombre señalado por realizar llamadas falsas fueron parte de las novedades reportadas durante las elecciones presidenciales. Veamos. Las primeras novedades se reportaron en las juntas receptoras del voto. Por ejemplo, en la localidad de Palmarroja, Sucumbíos, un miembro de mesa fue detenido por presuntamente llenar papeletas de una candidatura antes de iniciar la jornada electoral. El ciudadano que ingresó con 14 papeletas rayadas es el ciudadano Juan Carlos Padilla Borges. Él se encuentra aprehendido y de forma inmediata se realizó la aprehensión de este ciudadano. Se encuentra a órdenes de la autoridad competente. Según el ministro del Interior, el hombre detenido podría ser juzgado por el delito de fraude procesal. En Pichincha también se informó sobre otra novedad relacionada con miembros de juntas receptoras de voto. En un video compartido en redes sociales, se observa cómo se increpaba a los integrantes de la misma por presuntas irregularidades. De hecho, por este caso, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, se pronunció a través de su cuenta X. Confirmamos que han sido puestos a órdenes de la justicia. Como CNE, tomaremos las medidas legales correspondientes. Con respecto al tema de alertas falsas, la Policía Nacional informó que aprendió a un hombre señalado por realizar llamadas de colocación de artefactos explosivos en Quito durante el fin de semana. La Fuerza del Orden recalcó que dichas alertas eran falsas. Informó Eric Zambrano. Y durante la jornada electoral, varias personas con discapacidad también acudieron a los recintos para ejercer su derecho al voto. De acuerdo al padrón electoral, 407.000 personas con discapacidad estaban habilitadas en esta segunda vuelta para votar de manera facultativa. Veamos. En el Ecuador existen 619.000 personas con discapacidad y de esta cifra 407.000 están habilitadas para votar bajo 3 modalidades, teniendo como opciones el voto en casa, el voto preferente o el voto asistido. Durante la jornada electoral de este domingo, las personas con discapacidad podrán hacer uso del voto preferente o asistido, dependiendo de su condición de discapacidad. Para el voto preferente se tiene como norma la instalación de una junta receptora del voto en la planta baja de los recintos, en un lugar de accesibilidad completa. Acompañamos a una persona con discapacidad visual al sur de Quito, quien ejerció su derecho al voto en una de las mesas de atención preferente. Ella estaba acompañada de su esposo. Hemos visto que sí, hay lugares que sí son accesibles y otros, bueno, falta uno para las personas con discapacidad física, visual. Me estaban comentando que sí hay papeletas, plantillas braille e inclusive hoy voy a hacer yo mi voto asistido. Este es un derecho de todos los ciudadanos, pues nosotros como personas con discapacidad, ecuatorianos y ecuatorianas que somos, tenemos el derecho a votar a pesar de que nuestro voto es facultativo. Ella destacó durante el proceso la voluntad de colaborar y la empatía por parte del personal del CNE que asistió en el sufragio y que en este caso proporcionó plantillas braille para que pueda ejercer su derecho al voto. Es muy profesional, las personas son muy amables, muy consideradas y eso es lo que siempre hemos luchado. Todas las personas con discapacidad sobre destruir estas barreras sociales, la falta de empatía de las personas que no tienen discapacidad hacia nosotras como personas con discapacidad. Es algo interesante esto que en todos los recintos que hemos estado visitando y el de que aquí me tocó venir a votar, hemos visto la amabilidad de las personas hacia las personas con discapacidad. Creo que poco a poco nuestra lucha va dando frutos. Para las personas con discapacidad también se contempla la posibilidad de que personal de las Fuerzas Armadas extienda el material electoral hasta su vehículo en caso de que la persona no pueda ingresar al recinto por discapacidad físico-motora. En relación al porcentaje de asistencia dentro de las mesas de atención preferente instaladas en el país, el CNE informó que con corte 13 horas de este domingo ha sufragado el 52.20% de hombres y el 47.80% de mujeres. Informó Edwin Benalcázar.
actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral. Vamos primero a nivel país. ¿Qué ha pasado a nivel nacional? Ahí está. En el Ecuador entero, el 98,79% de las actas escrutadas. Luisa González tiene el 47,99% y lidera Daniel Noboa, en este caso de Acción Democrática Nacional, con el 52,01%. Veamos el detalle de los datos en la provincia amazónica de Napo, a ver cómo le fue allí a Daniel Noboa. 70,34%, mientras que Luisa González el 29,66%. Muy bien, vámonos con otra provincia. Carchi, tenemos Carchi, 99,19% de las actas escrutadas. Vean ustedes la diferencia. Aquí también lidera Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional con el 60,55% de las votaciones, mientras que Luisa González tiene el 39,45%. Vamos ahora a Imbabura, con el 100% de las actas escrutadas. Daniel Noboa sin el 50,56%, mientras que Luisa González acorta la brecha, en este caso particular de Imbabura, con el 49,44%. Tenemos otra provincia del país, nos vamos con Chimborazo, allá está el 100% ya de las actas escrutadas y aquí también lidera Daniel Noboa con el 65,84% de las votaciones, mientras que Luisa González de Revolución Ciudadana tiene el 34,16%. Hay un detalle allí, estimada Roselena, y también a todos nuestros televidentes, un poco para el comentario, y es que son provincias amazónicas del norte y centro del país, no son de la costa. Aún así, Daniel Noboa elevó la pluma de su votación. Así es, mientras que en el Guayas, en Manabí y en Esmeraldas llevó la delantera Luisa González. Esa fue la diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional. Pero los datos ya escrutados casi con el 100% de las actas a nivel nacional, gana Daniel Noboa. Nos vamos a una pausa, Jorge, y regresamos con más aquí en la Noticia Primera Emisión. 21 minutos, tenemos más información para ustedes. Lavinia Balbonesi Acosta ha demostrado que en cada paso que da logra motivar a cientos de personas a la vida saludable. Conozcamos un poco más de su perfil. De padre italiano, hija única y con una trayectoria juvenil, de influencer fit a esposa del virtual presidente de la República Daniel Noboa Asín, después que se proclamen los resultados preliminares por el CNE, Ángela Lavinia Balbonesi Acosta tiene 25 años de edad, casada y actualmente tiene un hijo y en camino el segundo. Mantuvo sus estudios en el Colegio Liceo Panamericano y se graduó como nutricionista. Es influencer y dueña de negocios relacionados con la vida saludable. Lavinia, amante a compartir sus recomendaciones para promover la salud física a sus 365,000 seguidores que maneja en la red social Instagram. Postea contenidos sobre nutrición y de moda. Nació en la localidad Chone, en el oeste de Ecuador, y creció en las Islas Galápagos. Lavinia Balbonesi de Noboa es una joven entusiasta y dedicada, además empresaria, ya que tiene un restaurante y una tienda de alimentos saludables ubicado en la vía San Borondón. Sus redes sociales son testigos de que la mayoría de las mujeres del país les motiva su estilo de vida, además de sus consejos sobre cómo se viste y los colores que combina en cada vestuario que publica en sus plataformas. En el año 2019 conoció a su ahora esposo, Daniel Noboa. Luego de casarse en agosto de 2021, recibieron a Alvarito, su primogénito, y a inicios de la campaña de este año dio la noticia que esperaba el segundo hijo. Bueno, mi aporte quisiera que sea lo más social posible en cuanto a las madres, en cuanto a los niños, en un mejor desarrollo. Lavinia acompañó a su esposo en toda la campaña y fue protagonista de múltiples conversaciones en plataformas digitales, presentaciones en público e incluso entrevistas. Y una jornada maratónica vivimos quienes integramos la familia de RTS este domingo 15 de octubre con el propósito de informarlo minuto a minuto de este proceso electoral en el que los ecuatorianos finalmente eligieron al nuevo presidente del país.
Veamos parte de esta labor efectuada con la ética periodística que nos caracteriza. RTS presenta Usted Decide 2023. Amables televidentes de todo el Ecuador, buenos días. Ofrecer a nuestros televidentes la información precisa y oportuna fue la misión que nos planteamos cumplir en esta maratónica jornada electoral. Y así lo hicimos. Desde las 6 de la mañana, los equipos periodísticos estuvieron en cada recinto electoral, verificando que las juntas receptoras del voto se instalen a tiempo. Acompañamos a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio. Y también a las principales autoridades del país que participaron en esta fiesta soberana. Desde nuestros estudios, los presentadores de noticias no solo relataban lo que sucedía en cada una de las provincias, sino también brindaron a nuestra audiencia todos los datos relevantes para ayudarlos a guiarse durante la asistencia a los recintos y así facilitar su estadía en las unidades educativas y de regreso a sus hogares. Compartimos con ustedes gracias al gran despliegue de nuestros equipos periodísticos, técnicos y operativos. Las votaciones de los candidatos presidenciales, Daniel Noboa Asín, de Acción Democrática Nacional, y de Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana. Asimismo, les mostramos el momento exacto en que se cerró la recepción de los sufragios y los instantes en que los miembros de las juntas receptoras del voto comenzaron a contabilizar las papeletas. Los resultados oficiales los llevamos a su pantalla y también la aceptación de la derrota por parte de Luisa González, así como también el discurso como presidente electo de Daniel Noboa Asín desde su casa de Olón. En estudio nos acompañaron consultores políticos, comunicacionales y de relaciones exteriores para analizar el panorama que tendrá el nuevo mandatario al asumir su cargo. Más de 16 horas al aire de forma ininterrumpida para que usted esté informado, aportando así con este proceso democrático desde el lugar que nos corresponde como medio de comunicación. Hemos cumplido nuestro compromiso con usted, como lo hacemos cada día a través de nuestros noticieros, informó Maite Morán. Poder trabajar y compartir con... Son las 7 de la mañana con 31 minutos, amables televidentes de todo el país. Buenos días. Esta es la entrevista del día, luego de que el país se volcara a las urnas y escogiera a su nuevo presidente, el presidente electo de los ecuatorianos, Daniel Noboa Asín. Para el análisis nos acompaña esta mañana la analista Irene Vélez. Qué gusto, Irene, que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Buenos días. No, realmente el gusto es mío estar aquí. Irene, finalmente, y contra todo pronóstico, y cuando digo contra todo pronóstico, porque la última vez que usted y yo estuvimos aquí conversando, usted me decía, luego del debate electoral previo al balotaje, que definitivamente el entonces candidato Daniel Noboa no había salido tan bien librado como la primera ocasión. ¿Qué fue lo que, desde su respetable punto de vista y en el análisis, finalmente le permite alzarse con la victoria en este balotaje? A ver, creo que siempre después del debate tenía un post-debate donde tenían que hacer lo que en el debate tal vez no se hizo por cualquiera de los dos lados, que era emocionar, lograr que las personas pasara algo similar a lo que pasó después de la primera vuelta, que la gente de alguna forma hizo suya la campaña de Daniel Noboa y lo alzan a Daniel Noboa. Entonces, creo que inmediatamente después del debate no vimos eso, vimos un momento de tratar de reubicarse o volver o decirse, bueno, ¿qué hacemos de ahora en adelante? Y sin embargo, después del feriado, durante el feriado, que teníamos a una campaña que era la de Luisa González, empañada un poco por las acusaciones sobre los asesinatos
de los asesinos o los que están involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio estaban empañadas en ese discurso, mientras Daniel Noboa en ese momento fue volviendo a encontrar el tono que siempre lo había caracterizado con la campaña y con la acción comunicacional de los muñecos de cartón. Entonces, ¿quién le da ahí el triunfo o la victoria a Daniel Noboa? Yo creo que la juventud realmente se la dio. Creo que por eso es que fueron tan efectivos en hacer de la gente la campaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que rompe con cualquier campaña tradicional? No por el tema de que usen redes, sino porque a quienes hacen realmente protagonistas en la campaña no era solo Daniel Noboa, era la gente utilizando esta figura. Entonces, es casi simbólicamente, es muy interesante realmente. ¿Quiere decir entonces que pesó mucho la estrategia comunicacional y de marketing sumado a las fortalezas del candidato? Totalmente, pero hay un punto que yo creo que es donde no sé si los comunicadores o los estrategas, los analistas políticos que estemos involucrados en campaña nos vamos a romper la cabeza con lo que viene. ¿Fue tanto una planificación estratégica o fue algo orgánico que se pudo aprovechar? Esa parte no la tengo clara. Por ejemplo, en esta segunda vuelta no sé si los muñecos de cartón fue una estrategia o fue algo que vieron que la ciudadanía estaba haciendo que lo decidieron potenciar. En primera vuelta no hay duda que eso fue algo completamente orgánico. Entonces, en redes de repente hay algo que es viralizable, que está en boca de todos, que las personas se quieren sumar y que muchas veces uno no puede calcular qué va a ser ese acto. Recordemos lo que pasó antes incluso de la elección de primera vuelta. Teníamos varios candidatos, una gama de candidatos, pero Daniel Noboa no figuraba como el favorito, sin embargo ganó. Así es, y es algo que realmente no se pudo ver, bueno, tal vez ahorita se puede explicar, pero en el momento del debate, el día siguiente, cuando se hablaba de quién fue el favorito, de manera inmediata, la mayoría de los analistas que estuvimos en entrevistas dijimos, bueno, Jan Topic le fue muy bien, a otro también le fue muy bien, y Daniel se hizo conocer, por ejemplo, pero nadie se imaginó que el se hizo conocer y tuvo un debate, de repente iba a ser alzado por la gente que vio en él una oportunidad. Ahora, él llega sin una plataforma propia, política, debidamente estructurada. La tiene con ADN, pero es incipiente comparada al movimiento de la Revolución Ciudadana, que tiene una estructura orgánica, que estaba bien cimentada y que además en el pasado ya estuvo gobernando por largo tiempo. ¿Cómo se explica aquello? ¿Es que acaso la gente está hastiada ya de la política tradicional o de los políticos tradicionales? Totalmente. A ver, yo creo que la elección de Daniel Noboa es un relevo en la figura del candidato, la manera de hacer política. De hecho, por ejemplo, creo que lo que hace Luisa González a partir de que ella pierde, reconoce la victoria de Daniel Noboa, no es algo muy típico en el correísmo, por ejemplo, o en el discurso que usualmente se ha manejado. Y no estoy diciendo, puede ser que esto haya sido una acción comunicacional o una decisión de ella solamente, o tal vez hay un entendimiento de que ahora se busca menos la confrontación de el nosotros versus ustedes y que se busca, por ejemplo, una política donde se pueda avanzar a través de la conversación. Pero el mensaje que da la candidata González, reconociendo la victoria de Daniel Noboa, admitiendo su derrota, no es el mismo que luego da el líder de la Revolución Ciudadana a través de sus cuentas de Twitter. A ver, la da, pero no en el mismo tono. Yo creo que el tono es lo que distingue dónde se están ubicando. Entonces, lo que yo creería es que en estos momentos se está demandando una nueva forma de hacer política o sobre todo un relevo generacional específicamente, creo yo. Ahora, Irene, de aquí en adelante, el presidente electo de los ecuatorianos dijo anoche, a partir de mañana, es decir, hoy comienza a trabajar por el país. Será un gobierno de transición corto, 1 año, 6 meses. ¿Qué deberá hacer desde su respetable punto de vista como analista en lo político Daniel Noboa para, primero, cumplir con todo lo que le prometió al país en este corto tiempo, y segundo, pensando en función de ir hacia una reelección? Correcto. Para poder sí lograr
todo aquello que él se ha propuesto. Es que es justo cuando mencionábamos que era un gobierno de transición, es decir, bueno, es un gobierno de transición con miras a ser un gobierno de 6 años prácticamente. O sea, lo que realmente se está buscando es la reelección y eso lo ha dicho desde el principio y lo tiene clarísimo Daniel Noboa. ¿Qué tendrá que hacer para lograrlo? Para eso, si es que quiere la reelección, la carta de presentación va a ser la presidencia. Y si la carta de presentación va a ser la presidencia, tiene que tener resultados. Ahora, ¿resultados en qué? Si solo tiene 1 año, 6 meses, yo pondría ahí las 2 urgencias que más sufrió el presidente Guillermo Lasso, que es donde uno puede decir, ahí está la sensibilidad de los ecuatorianos donde queremos ver un cambio, que fueran en primer lugar seguridad, que creo que eso es lo que se está clamando, y en segundo lugar la salud, sobre todo los servicios que da el Estado a sus usuarios. ¿Podría lograr un cambio a través de la consulta popular en esos 2 ámbitos, seguridad y el tema de la salud pública? Porque él ha ofrecido que en 3 meses pondrá e implementará una consulta popular. ¿Es esa la salida? Tiene la Asamblea. ¿Por qué no enviar proyectos a la Asamblea y cree usted que él se va a terminar decantando por la consulta popular? Yo una vez tuve la oportunidad de hacerle esa pregunta a Daniel Noboa porque sí dije cuál de las 2 es y al final lo que su respuesta en general es no podemos perder más tiempo en debates que no se sabe si van a resultar en lo positivo o en lo negativo. Y aquí las personas son las que tienen que decidirlo y tienen que decidirlo de manera rápida. Pero viene una nueva asamblea, Irene. ¿Al menos habría que apostarle o se puede trabajar y gobernar de espaldas a la asamblea? Yo creo que, creo que sí se le puede apostar a la asamblea. O medir a la Asamblea, sentir cómo están sus aliados políticos, cómo está la oposición, qué tan abierta será la oposición, y al mismo tiempo trabajar en la consulta popular, que para él tiene que ser también un poco como que su caballo de batalla. Bien, ¿qué debe incluir esa consulta popular? No estoy muy clara con lo que lo irá a incluir. ¿Pero qué cree usted que debe estar allí? Como unas 3 preguntas en relación a seguridad. Bien. Y en relación a seguridad de temas que al día siguiente prácticamente pueda sentirse que hay una reestructuración, por ejemplo, en cómo la justicia está tomando decisiones sobre las personas que son encarceladas, pero que después son liberadas. Entonces, hay problemas que los ciudadanos los tienen muy claros, muy identificados. La mayoría de los comentarios, por ejemplo, cuando se encarcela a alguien o se enjuicia, es, bueno, ¿de qué sirve si el día siguiente van a estar liberados? Entonces, ¿el rol de las Fuerzas Armadas en apoyo el rol de las Fuerzas a la Policía Armadas, Nacional? Por ejemplo, algo que lo dijo muy claro Daniel, se tiene que catalogar ciertos delitos como narcoterrorismo. Para utilizar la palabra terrorismo, utilizar esa figura y que las Fuerzas Armadas puedan involucrarse mucho más en el día a día, digamos que en la seguridad cotidiana. Entonces, esos son actos que, si bien no van a solucionar el problema de la inseguridad y tienen que haber actos paralelos, sí se pueden sentir, estamos encaminando el barco. Ahora, debe aprovechar entonces el momento de entrada, en donde está en la cresta de la ola, para poder lograr el apoyo a esa consulta popular. Yo creo que algo que tiene el Noboa, que no lo tuvo Guillermo Lasso, es el ejemplo de un gobierno que fracasó en situaciones más o menos similares. Entonces, si uno ve lo que hizo Guillermo Lasso, él debió haber lanzado probablemente su consulta popular después de la vacunación, porque la ganaba, no después cuando ya tenía un 14% de aprobación. Lo mismo tiene que hacer Daniel Noboa, aprovechar el momento y la popularidad y no cometer los errores del gobierno anterior. ¿Con qué asamblea tendrá que colegislar Daniel Noboa, tal y como está configurada? La diferencia, y me mantengo en el paralelismo con Guillermo Lasso, porque tenemos fuerzas, digamos que en números más o menos parecidos. Tienes un bloque correísta que es la mayoría, que supuestamente va a ser oposición desde ahora, y de ahí tienes que ver cómo él arma, digamos que el bloque de gobierno. Tiene sus asambleístas, tiene una bancada que lo supera en números, que es muy similar a lo que tenía Guillermo Lasso. ¿Cuál es la diferencia? Guillermo Lasso tenía Pachacutic, que es diametralmente opuesto a lo que quería hacer el gobierno. Él tiene, en este caso, a los movimientos políticos que respaldaron a Fernando Villavicencio, donde podría, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, haber más coincidencias que la que tuvo Guillermo Lasso con Pachacutic y la con Ayer, por ejemplo. Ahora, ¿cómo lograr esa conciliación, esa unidad, ese acercamiento? Todo aquello que lamentablemente ni Moreno ni el presidente Lasso pudieron consolidar o lograr de manera sostenida. No creo que vaya a haber unidad, porque si es que lo más probable va a ser, de hecho ya está casi cantado, que Daniel Noboa va a contar con el apoyo de gente buena, digamos que de los bloques que respaldaron a Villavicencio. Su
discurso en sí, tal vez el de Daniel no, pero el discurso de ellos en sí es absolutamente anticorreísta. Entonces ya políticamente, especialmente si se quiere, por ejemplo, crear una comisión sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, ya va a estar delineada la cancha y te vas a tener unos en un extremo y los otros en el otro, y tal vez no va a haber concesiones. Es decir, tú tienes el apoyo de ellos, te retiro el mío. Entonces, muy difícil la unidad. Lo que va a tener que hacer él, desde mi perspectiva, es decir, bueno, ¿cómo consolido mi bloque? Y tal vez haya leyes que superan la política. Por ejemplo, trata de personas, trata de mujeres, protección a la infancia en esas situaciones de vulnerabilidad, que puedan superar el tema de los bloques. Ahora, Irene, en el eventual escenario, y es lo que queremos todos, más allá de las simpatías, afectos o desafectos, es que Daniel Noboa pueda hacer un buen gobierno de transición, porque aquello va a beneficiar a los ecuatorianos per se, pero en el eventual escenario de que él logre hacerlo y que vaya a una reelección, ¿quiénes serían sus contendores y qué posibilidades tendría él de repetir esa victoria que hoy disfruta? Mire, yo lo que sé es que después, en esta entrevista estamos ahorita diciendo, bueno, contra un pronóstico distinto al que salió después del debate, tenemos a Daniel Noboa como presidente. De aquí al 2025 en Ecuador es casi imposible planificarse. No se imaginaba que después de un primer debate Daniel Noboa iba a ser un candidato viable. Entonces, de aquí al 2025 difícil. Ya hay nombres, por ejemplo, evidentemente va a haber un candidato de la Revolución Ciudadana. Daniel Noboa también va a estar en la papeleta. Creo que Jan Topic va a estar olfateando cómo está el ambiente político, a ver si se lanza, si no se lanza. Ya dependerá por ejemplo, de la popularidad de Daniel Noboa. Creo que también, por ejemplo, Andrea González no ha dicho que se va a lanzar, pero creo que lo ha negado. Okay. Entonces, la cosa es que creo que muchos la mayoría de los posibles y virtuales candidatos del 2025 estarán analizando la coyuntura. Irene, dos cosas muy puntuales. ¿Quiere decir entonces que con esa votación importante que le llevó a la final la Revolución Ciudadana no está muerta? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Lo que estábamos viendo es que tienen un 47%, que es el mismo porcentaje que sacó Andrés Arauz. ¿Hacia dónde camina el Ecuador a partir de hoy en adelante? No lo sé, no lo tengo claro. Yo esperaría que hacer una especie de tregua en estos momentos, porque sí o sí se necesita gobernabilidad, aunque sea de aquí al 2025. Gracias por su comparecencia esta mañana. A ustedes por la invitación. Amables televidentes, era Irene Vélez, analista política. Momento de ir a una breve pausa. Enseguida volvemos con más en La Noticia, primera emisión. Gracias por acompañarnos. En sus pantallas los resultados del Consejo Nacional Electoral en torno a estas votaciones. Ponemos acá en sus pantallas, primero vamos con Cotopaxi y luego pues con las demás provincias. El 100% de las actas escrutadas, ahí tenemos Luisa González con el 42.39% de las votaciones versus Daniel Noboa con el 57.61%, líder aquí. Vamos a cañar en el austro ecuatoriano con el 100% de actas escrutadas. Daniel Noboa Asín, presidente electo, alcanzó el 57.81% de la votación versus Luisa González, el 42.19%. Ahora vámonos hasta Santo Domingo. Veamos ahí, 100% de las actas escrutadas. Ahí lidera Luisa González de Revolución Ciudadana con el 50.81%, mientras que Daniel Noboa alcanza el 49.19% en Santo Domingo. Vámonos al litoral, en la provincia de Los Ríos. Allí Daniel Noboa Asín tiene el 36.87% y Luisa González lo supera en esa provincia con el 100% de actas escrutadas con el 63.13%. Muy bien, vamos a seguir sacando los resultados en las próximas emisiones. Ahora les comentamos que la candidata Luisa González votó a las 8:30 de la mañana en Canuto, Cantón Chone, provincia de Manabí, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Hizo un llamado a los electores para que voten con memoria y conciencia. Veamos. El sufragio estaba previsto para las 8 de la mañana, pero llegó 20 minutos después a Canuto, Cantón Chone, provincia de Manabí, y saludó con el prefecto. A esa hora, sus proyecciones.
muy definidas. ¿Cuál es el pálpito para hoy? Bueno, aquí estamos primero con el equipo de la Revolución Ciudadana, como ustedes ven, está el prefecto de Manabí, mi vicepresidente, y el pálpito es que triunfe el Ecuador, es decir, que gane la Revolución Ciudadana. Lo mismo en las elecciones en el exterior, los 6 asambleístas pendientes. Despacho. Igualmente vamos a sacar más número de asambleístas en el exterior. Muchas gracias. En medio de una fuerte cápsula de seguridad y no pocos empujones de algunos militares, se abrió paso hasta la Junta número 4 de Mujeres de la Unidad Educativa, Carlos Pomerio Zambrano. Ahí sufragó en menos de 2 minutos, con la papeleta abierta. Acompañada de su binomio, su salida del plantel también fue accidentada. Primero, la dirigieron hasta la puerta principal. Estamos con toda la fe, la fuerza, la esperanza de que Ecuador va a dar un giro hacia la dignidad, hacia una patria de derecho y a llamar a todos los ecuatorianos a votar con memoria sobre todo. ¿Dónde estará después de las 5 de la tarde? En la carita de Dios, estaremos ahí el binomio para recibir las elecciones. Luego le pidieron que salga por la puerta posterior y ahí otra vez la seguridad. Su voto tomó menos de 10 minutos en una de las provincias con el mayor índice de sufragio correísta. En Manabí, con cámara de Efrén Flores, informó Jorge Escobar. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ejercieron su derecho al voto este domingo 15 de octubre. En este marco, ambas autoridades destacaron que el proceso electoral en la provincia se llevó a cabo con total normalidad. Veamos los detalles. Llegó alrededor de las 10 de la mañana a la unidad educativa José Domingo Santisteban en Puerto Santana, Guayaquil. Marcela Guiñaga, prefecta de la provincia del Guayas y presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, estuvo acompañada por su familia, amigos y militantes de su agrupación política. Marcela, ¿cómo se desarrolla al momento el proceso electoral? Hasta ahora, del reporte tengo como presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, los reportes que tenemos al menos en la provincia del Guayas sin mayores novedades. Todos nuestros delegados están en mesa, nuestros coordinadores, así que nosotros somos una organización que tiene un despliegue increíble a nivel nacional en el tema de control electoral. Luego de sufragar, resaltó la importancia de este proceso democrático. Además, añadió que esperaba que quien llegase a la presidencia de la República trabajara de la mano con los gobiernos provinciales, más allá de las banderas políticas. Nosotros las prefecturas ahora mismo demandamos el nuevo modelo del plan de desarrollo vial del Ecuador y por otro lado sí, los recursos que nos han quitado y que hoy demandan que nosotros con lo mismo que tenemos o con lo poco que tengamos tengamos que prepararnos para el fenómeno del niño. Al mediodía, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acompañado por Luisa González, candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, sufragó en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, ubicado al norte de la ciudad. El burgomaestre solicitó a los guayaquileños no dejar de sufragar, con el propósito de fortalecer el proceso democrático, informó Maite Morán. Durante la jornada electoral de este domingo, tanto el presidente como el vicepresidente de la República señalaron que se encuentran trabajando en el proceso de transición para el nuevo gobierno. También resaltaron la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al garantizar el orden de estos comicios. El presidente y vicepresidente de la República acudieron a votar este domingo a horas de la mañana. El primer mandatario, por su parte, acudió a las 9 horas a la unidad educativa Iliana Espinel Cedeño en la ciudad de Guayaquil. Él hizo su arribo en helicóptero y acudió a la junta receptora del voto en compañía del ministro Henry Cucalón en medio de un estricto control de seguridad. Luego de ejercer su derecho al voto, Lasso dirigió algunas palabras a los medios. Espero que todos los ecuatorianos se acerquen, que esta sea una jornada cívica de paz, de tranquilidad, para poder escoger a las nuevas autoridades que completarán el periodo presidencial hasta el 2025. También indicó que la próxima semana iniciará el proceso de transición para el nuevo gobierno, que deberá completar el presente periodo hasta el 2025. Nosotros estaremos listos para iniciar de inmediato
el martes o la próxima semana un proceso de transición que permita conocer a las nuevas autoridades la situación del país y los proyectos que se encuentran en marcha en distintos ámbitos. El vicepresidente Alfredo Borrero, por su parte, votó en la ciudad de Quito, en la unidad educativa La Dolorosa. Borrero señaló luego del sufragio que el país está bien, pero con problemas, una declaración un tanto ambigua. El país queda bien, con problemas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el problema de seguridad es un problema muy complejo que no viene solo de ahora, sino que es desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que es el momento de continuar combatiendo a la narcodelincuencia. La única forma de poder erradicarla es combatir. También hizo referencia al proceso de transición, mismo que se estaría trabajando en la vicepresidencia desde hace aproximadamente un mes. La vicepresidencia como tal, desde hace un mes aproximadamente, iniciamos el proceso ya para entregar una vicepresidencia con toda la documentación, lo que nunca se ha hecho, para que el proceso de transición sea absolutamente amigable y normal, sin ocultar nada, exponiendo lo que se ha hecho en este tiempo. Ambos hicieron un llamado a vivir la jornada democrática con tranquilidad y resaltaron el trabajo en el eje de seguridad que estuvo a cargo de más de 90.000 elementos entre policías y militares. Informó Edwin Benalcázar. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero ¿qué viene luego? Enseguida viene la noticia en la comunidad. Sigan con nosotros. Un fuerte abrazo.